Muy bien, pero también hay que decir las cosas, pues claro, Johnny, Ronnie. También es un asunto de que el político, el asambleísta, yo lo he defendido, porque no creo que tenga nada de malo, tiene que recibir su sueldo y tiene que ganar bien. ¿Qué opinas de eso? Porque hablamos mucho de, y tú te expresas y dices de la voluntad y todo eso, pero al final del camino también es un asunto económico, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Mucho se ha cuestionado y para muchos se les hace incómodo el tema de los sueldos de los asambleístas. Pero en la región latinoamericana, y siendo un país dolarizado, somos los que peores ganamos en Latinoamérica, ¿no? Imagínate, la corrupción se da porque necesitas. Vengo de un evento y está el ciudadano, y si necesitan algo, uno tiene que sacar de su bolsillo y apoyarle. Si hay un fallecido en el barrio, te dicen ayúdeme para la cajita porque no tenemos, le ayude. Que si hay un campeonato, que los trofeos, y tú le apoyas con lo que puedes, ¿no? Yo siempre digo, es con lo que puedo. Uno vive de su sueldo. Entonces la corrupción se produce, es porque dicen, el asambleísta debe ganar el salario básico y no tienen que pagarle movilización y que vaya a Quito. Ok, los que dicen esas cosas, quiero que se lancen de candidatos y ganen las elecciones, claro, y vayan a vivir con lo que ellos dicen. Porque lo pueden hacer. Ellos pueden hacer una carta y dicen, no me paguen mi sueldo, yo quiero vivir con esto, ¿no? Claro. Y vacancísimo. Pero tú fomentas la corrupción. Exactamente. Porque ¿de qué vas a vivir? Mejor págale un buen sueldo y esa persona no se va a dejar seducir por lo que le puedan ofrecer. Entonces yo siempre he sido partícipe de eso. Siempre le han reducido el sueldo a la asamblea. Y yo vengo desde el periodo pasado, 17% el periodo pasado. Más el 10% en la etapa de pandemia, imagínate. Porque los asambleístas de la constituyente empezaron ganando como 6,000 y pico. Hoy ganan 4,000 y pico. Claro. Muchos dicen, no, ganan como 6,000. Mentira. ¿Ya? Y te descuentan tu hija y te cuentan, claro, todas tus cosas. Y si te tienen que pagar la movilización, es porque tienes que movilizarte de tu provincia a Quito, pues tú no vives en Quito. Entonces, no lo ven de esa manera. Y yo les digo, a ver, ok, le entiendo, dice que la asamblea está mal. Somos 137. ¿Cuántos ministros son? ¿Cuántos asesores los ministros son? Los asesores de los ministros ganan más que los asambleístas. Y lo reto a que usted verifique la información. Eso no sabía. Ya. Los asesores de los ministros ganan más que los asambleístas. Los ministros ganan más que los asambleístas. Y no me parece correcto. Por la sencilla razón que el asambleísta es electo por la gente, claro, por el pueblo, y el otro es puesto a dedo. Entonces, si tú eres amigo del presidente, te ponen un buen puestazo, venga, usted es ministro, usted es asesor, y te dan un sueldazo. Tienen carros, tienen seguridad y tienen un poco de cosas. Y entonces la asamblea han hecho esta sintonía de que la asamblea es lo peor. Yo creo que es para evitar que haya esa fiscalización y no haya quien pueda defender a la gente. ¿Quién te defiende a la gente? Imagínate que no haya la asamblea. Nos ponemos un escenario de un estado donde no hay la primera función del estado y solo está el ejecutivo y el poder judicial. El poder judicial, si tú pones una denuncia, te la resuelve en una semana, en 2 semanas. No, ¿verdad? Bueno, es cara. Claro. Es cara la justicia. Por supuesto. Es cara. Entonces, ¿y quién te defiende? Entonces ya no tienes los asambleístas. ¿Qué va a hacer el pueblo? ¿A quién va a acudir? Es un abuso, o sea, habría un abuso total. Pero por supuesto. Claro, una desproporción. Y lo menciono porque ahorita muchos hablan de la muerte cruzada. Y dicen, sí, mejor que Lazo se quede gobernando 6 meses vía decreto. ¿Saben lo que nos puede hacer 6 meses vía decreto? Nosotros no le tenemos miedo a la muerte cruzada. ¿Pero se sostiene eso? O sea, es decir, ¿se van, él la hace por decreto y luego viene un gobierno y lo puede revertir o no? Depende de qué haya hecho. Además, depende de la responsabilidad de la Corte Constitucional. Porque él puede hacer los decretos que quiera, pero la Corte tiene que avalarlo. Claro. Igual tiene un control. Pero nosotros le hemos dicho, nosotros no tenemos miedo. Entonces ellos se quedaron, ¿no? De la primera amenaza que hicieron, me dicen que yo soy medio revoltoso. Desde el periodo pasado que yo asumí, yo estaba, vamos constituyente, vamos revocatoria, vámonos a la casa. Yo decía, vámonos a la casa todos, porque fue esa asamblea donde 60 legisladores investigados en la Fiscalía General del Estado. Y decía, vámonos a la casa todos. Ellos por corruptos y nosotros por honestos. Vámonos a la casa. No me hicieron caso. Ahora estamos diciendo lo mismo. Vamos a la muerte cruzada. Yo estoy que aplaudo. Vamos a la muerte cruzada, vamos. El presidente dice que tiene la aceptación para ganar de nuevo las elecciones. Vamos, presidente Lazo, en las elecciones, en las campañas nos vamos a ver. El pueblo ecuatoriano ya se dio cuenta que le han mentido, que le han negado el acceso a los derechos, que le han negado tantas cosas que le dijeron en la campaña y que hoy no la han hecho. Pero quienes aplauden, sí, los bancos. Claro. Los bancos, las grandes empresas. Pero el ciudadano, ¿dónde está el millón de empleos? No le han dado nada. ¿Dónde están los créditos al 1% a 30 años plazo? No les han dado nada porque van a comparecer a la asamblea y nos dicen, no nos han dado. Y todo es corrupción. Y es que, ¿sabes qué? Y el otro día conversaba con un amigo, legislador también.
Ferdinand Álvarez, que de cariño le decimos Tilín porque es chiquito, es bacán. Tienes que invitarlo, es súper bacán. Lo entrevisté vía Zoom, pero hay que traerlo al podcast. Ahora último, tuvo una discusión en la asamblea, bien parada. Sí. Le decía al otro legislador, dice, la patada del burro depende del burro. Le digo, claro. Ay, güey, sumar. Qué bien. Oye, entonces conversábamos y yo le decía, ¿sabes cuál es el problema del gobierno? Primero, malos asesores. Segundo, que las personas que están al frente de estas instituciones no tienen la capacidad para hacerlo y piensan que están en la empresa privada. Y ahí es un craso error. ¿Sabes por qué? Porque en lo público tú haces lo que está escrito y tienes responsabilidades. Tú en la empresa privada, tú tienes tu empresa, tú dices, tú anda para allá y tú anda para allá. Se acabó. Y se acabó. Acá tú no puedes hacer eso. Hasta para mover un funcionario tú tienes que seguir un procedimiento. Y no los respetan. ¿Sabes cuántas denuncias por corrupción y por mala aplicación de políticas tenemos en la Asamblea? Pero un chorro no. Y aún así el presidente dice que nosotros le entorpecemos. No, esa no. Ya nadie cree, claro, ¿no? ya está complicado. La palabra del presidente se ha ido devaluando muchísimo. Yo creo que la última actuación del presidente se perdió la cabeza. Los llamó a ustedes corruptos, ladrones. Y no presentó ni una y hasta prueba. ahora presenta prueba. Y mira, yo matizo el asunto cuando ya no son solamente quienes hacen oposición al gobierno, sino quienes trabajan o son empáticos con el presidente que le dicen, presidente, presente pruebas. Y no presenta pruebas. Entonces está cavando su propia tumba, lo he dicho yo en algunas ocasiones. Y a mí sí me parece lamentable porque no tiene ni un año, pues loco. Ni un año. Y mira que se le dio chance, o al menos yo sí le di chance. Muchos decían, oye, pero... déjalo trabajar. A los 2 meses estaban reclamando que no, que el sistema de salud decía, hay que esperar, hay que darle beneficio a la duda, esperemos unos 5 meses. Bro, ya vamos 10, pues. Vamos para 11 meses, pues. Y no solucionan los problemas. Cuando en la campaña, en 100 minutos, mijo, muñeco, en 100 minutos te soluciona la vida del Ecuador.